Poner grabar antes que me olvide. Ahí está grabando, ¿no? Sí, 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 está Sí, grabando. sí, ahí nos avisó a nosotros también. Recording in progress. Perfecto. Y voy a compartirles pantalla, que ahí entiendo que está compartiendo. Bien, ahí entiendo que ustedes están viendo la presentación. Cualquier cosa me dicen. Bueno, gente, si les parece, comenzamos la clase de hoy. Vamos a hacerlo lo más corta posible. Y desde ya, si tienen alguna duda, comentario, abran el micrófono, pregunten todo lo que quieran, no hay ningún problema. Son bienvenidos a que lo hagan. La idea es justamente un poco esto, discutir entre todos y todas algunos procesos. Habíamos justamente tratado de entender procesos históricos, económicos, eh, desde justamente de la revolución industrial hasta nuestros días. Nos habíamos quedado en la década del 70. Vamos a repasar muy brevemente qué ocurrió en la década del 70, porque en el texto que ustedes tienen para leer lo llama como la etapa del interregno, ¿no? Como una etapa de transición, la década del 70, en la cual vamos a pasar de un tipo de capitalismo a otro, muy distinto. Eh, Nosotros habíamos hablado que la etapa de la segunda posguerra, desde el 45, 1945 en adelante hasta 1973, lo llamábamos como la edad dorada del capitalismo, ¿no? Era dorada porque no, había un elevado crecimiento en términos económicos. Esto se explicaba por un montón de cuestiones, por una cuestión de factores tecnológicos, de proceso de innovación, así como también de una preocupación por parte de los estados en términos de planificación, de no volver justamente a esa era de las catástrofes que habían sido las crisis económicas, ¿no? Las guerras mundiales. Bueno, había que prepararse en un contexto de Guerra Fría también para que la economía esté sólida y no lo agarre desprevenido. Entonces, hay un interés por parte de la sociedad en general y por parte de los estados en particular de planificar la economía, y ahí tenemos las políticas keynesianas que propician el pleno empleo y la estabilidad económica y el elevado crecimiento, ¿no? Los estados de bienestar que justamente se preocupan por las políticas sociales y tenemos esta configuración de una suerte de economía mixta, ¿no? En el cual el Estado planifica, y la economía del sector privado también crece a la par de toda esa planificación. Por eso es una etapa, digo, la anterior, la de 1945-1973, edad dorada del capitalismo, elevado nivel de de crecimiento económico, una baja del desempleo muy, muy bajo. Hay una disminución notable de la desigualdad y de la pobreza, ¿no? A nivel mundial. Y esto, estos procesos que aparece, que a uno le parece como algo bueno y virtuoso, se interrumpe justamente a partir de la década del 70. Por eso decimos que es una etapa de transición la década del 70. 1973 en adelante se suceden una serie de hechos económicos que van a ser un parteagua de estos procesos virtuosos de la edad dorada del capitalismo. Digo, en este sentido, si antes, en la edad dorada del capitalismo, teníamos elevado crecimiento,
baja desocupación, no había crisis económicas prácticamente, por eso también se lo llama la hora del capitalismo. Hay poca desigualdad, poca pobreza. Todo eso va a cambiar desde la década del 70 en adelante, incluso hasta nuestros días, hasta nuestros días. Así que imagínense, son procesos de larga data, largo plazo. Bien, ¿qué ocurre en 1970 para que se dé vuelta y se patee el tablero de tal forma de que esa hora del capitalismo entre justamente en su etapa final, ¿no? Bueno, esto un poco lo discutimos al final de la clase pasada. Habíamos hablado que se da el fin de la convertibilidad, este, de la convertibilidad del oro dólar, ¿no? Obviamente que el dólar siguió siendo una moneda hegemónica, es la unidad de cuenta a nivel internacional, lo sigue siendo hoy en día. Ya está en cuestión esto y ¿por qué digo está en cuestión? Porque hay el ascenso de China hoy en día o de otras economías ponen, o el euro, ¿no? En su momento, que fue en la década de los 90, perdón, en la década del 2000 que se estableció el euro, eh, ponen en discusión, ¿no? Que sea justamente el dólar la única moneda, unidad de cuenta para todas las transacciones a nivel internacional. Hoy por hoy lo sigue siendo, no se sabe qué ocurrirá en el día de mañana, pero bueno, en 1971 sí hay un fin de la convertibilidad de que se podía cambiar dólares por oro, ¿no? Esa convertibilidad se rompe, hoy por hoy es una moneda fiduciaria, esto lo habíamos visto en la unidad 2, es decir, se basa en la confianza y en la garantía de que esa moneda tiene valor, pero no hay un respaldo metálico hoy por hoy en términos monetarios, ¿no? Lo que significó el fin de la convertibilidad es que el dólar se devalúe y más que nada que se emitan muchos dólares a nivel mundial, es decir, que la economía norteamericana empieza a emitir dólares y que esos dólares empiecen a fluir en todo el sistema financiero a nivel mundial. Eh, Lo que ocurrió también en la década del 70 es la primera y la segunda crisis del petróleo. Esto también es importante porque todas las economías norteamericana, europea y la economía de Japón, que eran las que estaban creciendo dentro de el orden capitalista, o las que más estaban creciendo dentro del orden capitalista, lo estaban haciendo en base a la industria manufacturera. Entonces, y esa industria manufacturera en la década del 50, 60, que estaba creciendo mucho, lo hacía en base a petróleo barato, ¿no? Energía barata. Estas crisis del petróleo, lo que van a hacer, cualquier cosa, lo buscan en Wikipedia, esto lo pueden hacer, en qué consistió, qué ocurrió detrás de estos hechos históricos, que lo que terminó ocurriendo es que aumentó muy de golpe el precio del petróleo. Entonces esa industrialización conducida por energía muy barata, eh, era una industrialización de base de consumo de masa, es decir, para que lo consuman, como había poco desempleo, poca pobreza, poca desigualdad, era una industrialización que la disfrutaba prácticamente todo el mundo. Bueno, pero porque también se podía acceder a esos bienes industriales en forma barata, ¿no? Bueno, el hecho que que esa energía, que es un costo para la industrialización, aumente tan de golpe, hace que justamente se rompa ese círculo virtuoso de, bueno, consumo barato, de producción barata, ¿no? En Estados Unidos, en Europa y en Japón. Hay una interrupción de este proceso de industrialización en los países centrales, en los países más desarrollados. Lo que ocurrió fue que en 1973 los países petroleros, que son los de la OPEP, exportadores,
empezaron a controlar la oferta de crudo, es decir, la restringieron y como restringieron la oferta, eso disparó el precio, ¿no? Y en muy poco tiempo aumentó el precio del crudo. El crudo es justamente el petróleo, ¿no? Cualquier cosita. Bien, ¿qué desencadenó esto, todos estos procesos, digo, desde el fin de la convertibilidad, las crisis del petróleo, ¿no? Que se produzca este proceso macroeconómico que llamamos estanflación, es decir, estancamiento de la economía con inflación. La inflación se explica justamente por esto, por las crisis del petróleo. Si bien los commodities como los alimentos, materias primas, perdón, este, sí, la energía empezaron a aumentar muy de golpe sus precios, ¿no? Y esto condujo a que a una suerte de inflación por costos. Es decir, en la década del 70 tenemos una suerte de inflación por costo porque justamente los costos para producir alimentos, para producir bienes industriales, para producir un montón de bienes de uso difundido empezaron a aumentar muy, muy de golpe y eso desencadenó un proceso inflacionario. Como hay inflación en este periodo, los salarios, los ingresos de las personas empezaron a caer en términos reales de su poder de compra. Y como cayeron los salarios, los ingresos reales, se produjo un estancamiento de la economía y esto es un proceso que ocurrió a nivel mundial. Digo, por eso hay un proceso de estanflación a nivel mundial que justamente no tenía correlato con lo que estaba pasando antes, porque antes era, digo, en la etapa dorada del capitalismo también había bajo nivel de inflación, se crecía mucho, bueno, este proceso de esta inflación en la década del 70 interrumpió justamente esos procesos virtuosos que habíamos mencionado. Y empiezan a erigir justamente la crítica a este modelo keynesiano de la etapa dorada del capitalismo, en la cual aumentaba la riqueza, aumentaba el ingreso en base a políticas keynesianas y de gestión mixta, digo, de una economía mixta dirigida por parte del Estado y planificada por el Estado hacia otro esquema de política, ¿no? Empieza a ser muy criticado a partir de la década del 70, 80 en adelante, las políticas keynesianas para dar solución a este proceso de esta inflación y ahí es cuando entra y mete la cuña las políticas neoliberales, ¿no? Ahora esto lo vamos a ver con más detalle. Bueno, de acá, ¿hay alguna duda? ¿Se entendió un poquito? Digo, y esto para que se entienda un poco, porque, ¿por qué es importante la crisis del petróleo? Porque fue una crisis estructural, digo, eh, pasamos de un capitalismo industrial en la etapa dorada del capitalismo, justamente, basado en energía barata, consumo de masa, producción en serie, producción de masa, a que se empieza a interrumpir ese proceso de acumulación, de crecimiento, y justamente lo que va a ocurrir es que la industrialización se traslada a otro lado, se empieza a relocalizar, y esto lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene también. Digo, se empieza a relocalizar, buscar otra materia prima, otro ítem dentro del costo que sea barato, ¿no? A nivel mundial. ¿Alguno se anima a responder suplantó justamente el petróleo barato a las décadas siguientes? Qué otro costo suplantó a la energía barata? Lo pueden poner por el chat. Digo, piensen a nivel global, piensen en términos de todo el mundo. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde se produce actualmente en términos manufactureros? ¿Se animan a responder? ¿Se entiende la pregunta? Digo, en la etapa dorada del capitalismo, los países productores dentro de la industria manufacturera, quién producía autos, quiénes producían electrodomésticos, etcétera, etcétera, eran los países centrales, ¿no?
Estados Unidos, Europa, Japón. Bueno, posteriori, hoy por hoy, ¿quién produce esos bienes industriales? ¿Qué países producen esos bienes industriales? ¿Se animan a responderlo? No sé si están en el chat, no sé si me están escuchando, gente. No, en Tratemos. el chat no hay apto por ahora. ¿Eh? ¿Qué? En el chat no hay nada. Ah, sí, acá alguien respondió, Ahí está. empiezan a responder. China, China, Claro, China. China. Bueno, genial. Bien, China. Pongamos el ejemplo de China. ¿Por qué, por qué se empezó a producir en China? ¿Cuál es el factor que explica el ascenso de China? Claro, y nuestro país produce materias primas como petróleo hoy por hoy, sí. Está en ese trayecto, en ese sendero productivo de empezar a exportar cada vez más petróleo. Pero digo, China en ese momento, hace, no sé, 30 años, ¿por qué se radicó esa industrialización en China? ¿Tienen una idea? Profe, ¿puede ser por la mano de obra barata? Claro, exactamente. Bueno, ahí tienen un elemento. Exactamente. Digo, se reemplazó este esquema de industrialización de petróleo barato a nivel mundial por mano de obra barata. Entonces empezaba a relocalizar toda la producción industrial hacia el sudeste asiático, más allá de China, ¿no? Entonces hay un cambio de orientación dentro de la industrialización. Insisto con esto, lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene. Pero bueno, tengan en cuenta eso, es decir, se reemplazó el petróleo barato por la mano de obra barata, ¿no? A nivel mundial. Bien, y esto también lo habíamos hablado en la clase pasada. Tenemos un proceso de endeudamiento feroz. Digo, ¿por qué? Porque en general todo este proceso de dólares baratos que empezaron a inundar justamente todo el mundo, este, de dólares muy baratos en la década del 70, porque Estados Unidos interrumpe el proceso el acuerdo de Bretton Woods, la convertibilidad oro-dólar. Se empezó a endeudar el tercer mundo. El tercer mundo son los países menos desarrollados, ¿no? Y se empezaron a endeudar a una tasa muy baja, en general, tasa de interés muy baja, es decir, lo que se le pagaba a ese capital era muy poquito. Eh, y era muy conveniente en la década del 70 endeudarse, ¿no? ¿Quiénes se endeudaron? Justamente, mayormente América Latina, México, Brasil, Argentina, Chile. Lo que ocurrió es que con este proceso inflacionario a lo largo de la década del 70, Estados Unidos e Inglaterra, fines de la década del 70, principios de la década del 80, aumentaron la tasa de interés. Como aumentaron la tasa de interés, todos estos países que se habían endeudado a una tasa conveniente, les aumentó justamente la tasa de interés de un momento a otro, ¿no? Porque se habían endeudado a tasas variables, es decir, una tasa era baja en su momento, pero le aumentó muy de golpe y esto fue una decisión unilateral de Estados Unidos y de los países centrales, ¿no? De aumentar el precio del endeudamiento. Entonces, así como nos habíamos endeudado muy barato en un momento, al otro momento empezó a ser muy cara esa deuda. Y ya no habíamos endeudado, ese era el problema. Es decir, y ahí cuando todos los países de América Latina entraron en default. Default es que no pueden pagar la deuda. Es decir, se endeudaron tanto y aumentó tanto los intereses que teníamos que pagar que entraron en default en la década del 80. Es ahí cuando América Latina en su conjunto empiezan a recurrir al FMI, al Banco Mundial, para que se produzca un salvataje. Pero ¿qué pasa? El Banco Mundial y el FMI lo que les recomendaban era esto, una suerte de plan de ajuste estructural, es decir, que todos estos países, México, Brasil, Argentina, empiecen a abandonar justamente este,
empiecen a abandonar justamente su, sus planes de industrialización. Es decir, venían todos los países con esta idea de que había que desarrollarse en base a la industria manufacturera, incluso los países grandes de América Latina, y es en este momento, en la década del 80, cuando justamente por el elevado endeudamiento y por presión de los países centrales, de Estados Unidos, Inglaterra y de los bancos que también habían otorgado estos créditos, bancos comerciales me refiero, no solo el FMI o el Banco Mundial, sino puede ser el Citi, el Chase, ¿no? El JP Morgan, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos bancos comerciales empezaron y los estados y los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra empezaron a presionar para que se produzca un ajuste estructural. Un ajuste estructural es lo que conocemos como el proceso de neoliberal, ¿no? De que se privaticen las empresas, de disminución del déficit público, de liberalizar el comercio, el capital, bajar los salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es por eso que a lo largo de toda la década del 80, toda la década del 80 se la denomina como la década perdida en América Latina, porque justamente el hecho de aplicar estos planes estructurales significó que la economía no crezca directamente. Por eso se la denomina como la década perdida, la década del 80. Es ahí cuando se frena la industrialización y se abandona esa estrategia de crecimiento basado en la industrialización en América Latina, ¿no? De nuevo, lo vamos a ver también en la unidad 4, el proceso de industrialización particular en Argentina, ¿no? Bien. Bien, como decíamos, hoy por hoy, lo hegemónico a nivel mundial es esto, el ascenso del neoliberalismo, de las políticas de neoliberalismo que en su momento, en la década del 70, 80, Margaret Thatcher, en el primer ministra del Reino Unido, y Ronald Reagan, presidente en los 80 de Estados Unidos, empiecen a aplicar políticas neoliberales que significaron justamente el desmantelamiento de las políticas keynesianas, ¿no? ¿Cuáles eran esas políticas? Eran esto mismo que nosotros estábamos discutiendo antes, ¿no? De privatización, de bajar los impuestos a los ricos, de tratar de disminuir el salario. Se aumentó muchísimo la tasa de interés, lo cual perjudicó a América Latina, porque se había endeudado mucho, ¿no? Y tenía que pagar esos intereses de liberar justamente los movimientos de capitales, en esto de que puedan fluir libremente el capital financiero entre países, ¿no? Es decir, son políticas más bien neoliberales, y justamente de disminuir también el gasto público, ¿no? Toda esa política social, de estado de bienestar, de políticas keynesianas, bueno, ahí se barre con ello y se empiezan a aplicar políticas monetaristas. Monetarista significa una política en la cual se preocupa más que nada por la inflación, aumenta mucho la tasa de interés y restringe la oferta monetaria por parte de los bancos centrales, ¿no? Entonces aumenta mucho la tasa de interés y eso, en términos teóricos, disminuiría justamente la inflación, porque se supone en esta época, en la década del 80, que hay un correlato entre la inflación que empezaba a ser un problema en la década del 70 y principio del 80 con el aumento del gasto público, con el aumento de la oferta monetaria, ¿no? Entonces la idea de los monetaristas es, bueno, restringimos la oferta monetaria, o restringimos el crédito aumentando la tasa de interés, y fue lo que ocurrió, ¿no? Lo que pasó que justamente al aumentar la tasa de interés, el negocio financiero que se dio por esta tasa de interés tan grande, fue fenomenal, y bueno, hay un cambio totalmente de paradigma, ¿no? Porque antes la tasa de interés, perdonen que vuelva, la tasa de interés era algo sensible para que el desarrollo de la industria manufacturera. Antes el crédito, el crédito justamente en los países centrales,
en Estados Unidos, en Europa y en Japón, estaba puesto en función de las necesidades de la industrialización. Había que otorgar crédito barato para posibilitar el ascenso de la industria y el desarrollo de la industria manufacturera. Que aumentan la tasa de interés y restrinjan el crédito, justamente, de nuevo, pone en jaque todo este proceso de industrialización en estos países, ¿no? Y a nivel mundial también. Bien, algunos hechos geopolíticos, ¿no? Digo, y que vamos a hablar de que estamos en una nueva globalización, en la última globalización, en la cual puede fluir los capitales porque hay una apertura comercial, productiva, ¿no? Tenemos la caída de la Unión Soviética a partir del 89, la caída propiamente dicha se da en 1991 de la Unión Soviética. Cae el muro de Berlín. El muro de Berlín era lo que separaba la Berlín occidental de la Berlín, oriental. Este, mm, Tenemos el ascenso en todo el mundo de las políticas neoliberales a partir del consenso Washington. Ahora lo mencionamos, que es el consenso Washington. Tenemos los tratados de libre comercio a partir de la OMC o del NAFTA. El NAFTA es un tratado entre Canadá, México y Estados Unidos. Y también, algo no menor es que a partir de la década del 70, 80 en adelante, hay nuevas tecnologías que antes no existían, que posibilitan esta globalización. Una que la conocemos muy bien, que es la tecnología de Internet, de comunicación. Hay un ascenso de lo que se llaman TIC, que los TIC son tecnología de información y comunicación. Hay una mejora también que acá no. Ah, acá está, del transporte por contenedores. No sé, gente, si vieron, si fueron al puerto o si vieron pasar algunos barcos por el río Paraná que tienen contenedores. No sé si vieron eso, que son contenedores gigantes, grandes. Em, bueno, esos barcos o barcazas. Esos contenedores, digo, fue algo fenomenal. A partir de la década del 70 se empiezan el traslado de mercancías, de bienes por contenedores, cosa que antes no existía. Y fue una revolución, parece una estupidez el hecho de transportar las cosas por contenedores, pero en términos logísticos facilitó muchísimo y esto bajó mucho los costos en un contexto que estaban aumentando los costos por el precio del petróleo. Facilitó mucho el tema de la logística, así que parece una idiotez el hecho de transportar los bienes por contenedores, pero es algo que empezó a ocurrir a partir de la década del 70-80. Así que imagínense, y revolucionó un poco la logística dentro de los puertos. No sé si hay alguna pregunta. Acá, Samuel, sí, la Argentina en el 89 hubo lo que se denominó la hiperinflación, eh, fines del 89 y la hiperinflación duró hasta el 91, así que imagínense, sí, sí, básicamente todas las reformas del Estado se empezaron a aplicar con el gobierno de Alfonsín en el último tramo y se profundizaron y consolidaron con el gobierno de Menem, ¿no? Esto también lo vamos a ver en la unidad 4. Bueno, digo, y esto para ir cerrando, estamos, digo, si tenemos la edad dorada del capitalismo, no existen crisis económicas, no existen, hay un bajo desempleo, ¿no? Tenemos todo lo contrario. A partir de la década del 70-80, la década del 80 tenemos la crisis de la deuda en América Latina, es decir, toda América Latina entra en crisis, toda América Latina, y después se van dando sucesos de crisis en ciertos países en particular, a lo largo de la década de los 90. En 1991 tenemos la crisis de Japón, de la hipoteca en Japón, en el 95 en México, en el 97 en el sudeste asiático, en el 2000 tenemos la .com, son todas crisis financieras estas de las que estoy mencionando. Y eso también es un elemento no menor.
En la del 2008 tenemos la crisis de la hipoteca en Estados Unidos, ¿no? En el 2000 tenemos la crisis en toda Europa. Es decir, digo, pasamos de ciclos productivos, virtuosos en la edad dorada del capitalismo, en la cual hay crecimiento económico, de a partir de la década del 70-80 estamos viviendo en un capitalismo que entra en crisis constantemente, digo, crisis financiera. Por eso hay un cambio de paradigma y un cambio económico en eso también. Vamos de un capitalismo productivo, en la edad dorada del capitalismo, ¿no? 45, 1973, un capitalismo productivo industrial donde el sector que más crece es la industria manufacturera, a un capitalismo de década del 70-80 en adelante, un capitalismo a nivel internacional o en términos occidentales más que nada, en el cual el sector beneficiado dentro dentro de todos los sectores económicos es el sector financiero. Pero ¿qué pasa? El sector financiero desregulado provoca esto, crisis crónicas y crisis regulares a nivel mundial, ¿no? Son todas crisis que se fueron dando. En el 2001 tenemos la crisis de Argentina, ¿no? También. Bueno, a partir de 1989 se da el consenso Washington. Consenso Washington es que ¿por qué el consenso Washington? Porque en Washington está o se encuentra el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? El Tesoro de Estados Unidos es el secretario del Tesoro, ¿no? El gobierno central de Estados Unidos se encuentra en Washington. En Washington está la oficina central del FMI y la oficina central del Banco Mundial. ¿Qué pasa? Estos tres organismos internacionales y el gobierno norteamericano empezaron a recomendar las mismas políticas para todos los países del mundo. ¿Cuáles eran estas políticas? Son estas: bajar el déficit fiscal, bajar el gasto, ¿no? Apertura comercial, legislación a favor de la inversión, desregular, ¿no? Abrir la economía, básicamente, ¿no? Esta era la solución, supuesta solución para justamente, y acá falta la privatización. Era la supuesta solución para solucionar justamente en el caso de América Latina el tema de la deuda. Bien, cualquier cosa me van parando, ¿no? En esto tenemos nuevas tecnologías. Lo nuevo, y esto también lo vamos a ver en la clase que viene, es el proceso de deslocalización productiva. Es decir, eh, los centros industriales eran Estados Unidos, Europa y Japón. Bueno, eso va a cambiar y como ustedes bien mencionaron, a otros países, ¿no? Justamente países de mano de obra barata. Mucha de la producción industrial, incluso en Estados Unidos, se trasladó a México. México es un país de es un país que en la frontera entre Estados Unidos y México hay muchas plantas industriales, por esto, porque en México la mano de obra es muy barata, entonces se produce en México muchos de los productos que se consumen en Estados Unidos. Lo mismo pasa con China, ¿no? Se importa desde China a Estados Unidos muchos de los productos que se consumen en Estados Unidos. Las zonas industriales, como fueron en las ciudades de Detroit, del norte de Estados Unidos, van a ser desplazadas en términos industriales. Hoy da pena, ¿no? Pasar por justamente toda la zona industrial, los parques industriales norteamericanos, porque justamente muchos de ellos están abandonados hoy por hoy. Por eso deslocalización, porque la industria que se había localizado en las ciudades industriales, como pueden ser Detroit, pasaron a estar localizadas en otros países, ¿no? Bien, otra cuestión no menor, digo, pasamos de un capitalismo que crecía mucho a un capital, o que había baja desempleo, baja desigualdad, ¿no? En la edad dorada del capitalismo, a todo lo contrario, a un capitalismo en el cual hay aumento de desempleo. Esto lo pueden ver en la estadística de desempleo de los países europeos, más que nada.
Hay un elevado y creciente nivel de desigualdad a nivel mundial, es decir, el 1% más rico, el 0,1% más rico, el 0,01% más rico, se enriqueció en las últimas décadas muchísimo a nivel mundial. Digo, estos mega magnates que siempre salen por la televisión, que quieren conquistar no solo mercados, sino incluso otros planetas. Bueno, justamente son una novedad en términos históricos. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que en la edad dorada del capitalismo había una baja de desigualdad, pasamos a que este 1% y el 0,1% sea cada vez más rico, ¿no? Y hay una desigualdad creciente. Esto nos permitiría también, digo, cuando hablamos de desigualdad del ingreso, nos tenemos que cuestionar un montón de temas, incluso hasta términos políticos, de la democracia, de cómo funcionan nuestras economías, ¿no? Así que bueno, es un tema para debatir el tema de la desigualdad. Digo, un tema para debatir porque le hemos hecho preguntas a estudiantes en términos si ven como algo problemático o no el tema de la desigualdad, y hay algunos estudiantes que dicen, no, bueno, no pasa nada que aumente la desigualdad. Bueno, no sé, es un tema para debatir. En mi opinión, pasan cosas cuando aumenta la desigualdad. Una de ellas es que los estados se desfinancian porque los que menos impuestos pagan son los más ricos. Pasan que las democracias son más endebles porque los partidos políticos se financian mayormente con plata de los más ricos, ¿no? Pasa un montón de cosas. Se incrementa los problemas sociales, ¿no? La conflictividad social, cuando aumenta mucho la desigualdad, bueno, pasan muchas cosas. Pero bueno, hay gente que no le interesa el tema de la desigualdad. En términos académicos, últimamente es un tema que se está poniendo cada vez más en boga, el tema de la desigualdad. Y por otro lado, a partir de la década del 70 tenemos esta nueva problemática lo llamo en términos de académico, ¿no? Es decir, que se está estudiando cada vez más el tema del calentamiento global, ¿no? El tema de qué hacemos y cómo se sigue a partir de que tenemos un solo planeta, ¿no? Y recursos finitos. Bien, ya esto un poco terminando, ¿no? Digo, ¿por qué aumentó la desigualdad? Una es por esto, hay un proceso de caída del salario, ¿no? Es decir, los trabajadores, o bien a nivel mundial, ¿no? Tienen un salario que gana más o menos lo mismo que en la década del 70, o ganan incluso un poco menos que la década del 70. Es decir, un mismo trabajo que se hacía en la década del 70, comparándolo con la actualidad, en la actualidad se gana mucho menos que en la década del 70, ¿no? Lo cual nos permite también pensar, digo, estamos en una economía a nivel mundial en el cual los trabajadores son cada vez más productivos porque hay avances tecnológicos, pero se le pagan cada vez menos salarios, ¿no? Entonces, ahí hay un problema en términos de distribución del ingreso. Hay mayor productividad por trabajador y menores salarios. Entonces, ¿quién se queda con esa diferencia? Y bueno, ahí crece la desigualdad, ¿no? Ese es el problema. Por eso están interesados en producir en países de bajo salario, ¿no? Como China, India, Vietnam, Indonesia. Bien, tenemos, digo, para que se entienda, tenemos este cambio de paradigma fenomenal, ¿no? De una edad dorada del capitalismo, la cual predominaba en el mercado de trabajo la sindicalización, es decir, porque había trabajo industrial, hacia otra en la cual predomina mayormente en el mundo del trabajo la flexibilización y la precarización laboral, ¿no? Eh, de nuevo, es un parteagua la década del 70 y 80 de nuestra economía. Antes era muy común que las personas estén sindicalizadas, hoy por hoy la verdad que no. Lo más común es que no lo estén en el mundo del trabajo. Eh,
En la edad dorada del capitalismo, 45-73, era muy común que los estados desarrollen estado de bienestar o políticas keynesianas y hoy es más común que se amplifiquen este tipo de políticas más neoliberales que buscan reducir el gasto, la austeridad, aumentar la tasa de interés, etcétera, etcétera. ¿Y en qué es lo buscado, ¿no? Por parte del Estado? En que se crezca la industria manufacturera como fue en la edad dorada del capitalismo o que se beneficie el sector financiero a nivel mundial, ¿no? Esto hay un cambio en términos de la acumulación económica, ¿no? ¿Quiénes son los sectores más beneficiados o los que más ganan o que más plata ganan en términos de sector económico, ¿no? Hoy por hoy el sector financiero. Si uno tiene, no sé, eh, pónganle $1 millón o 10 millones de dólares, si ustedes le dan en cash 10 millones de dólares, ¿dónde lo van a invertir? ¿Lo van a invertir en el sistema financiero o lo van a invertir en montar una fábrica, una planta industrial? Y la respuesta hoy por hoy va a ser que es más rentable el sistema financiero. Bueno, ¿esto fue siempre así? No, la verdad que no. En otra época era más rentable, digo, en 45-73 era más rentable poner una fábrica, contratar trabajadores y etcétera, etcétera, y producir en términos industriales. Bueno, eso cambió a partir de la década del 70. Si antes las economías solían proteger justamente más que nada su industria manufacturera, hoy por hoy lo más común es la apertura irrestricta de la economía. Desde ya esto con Trump y compañía está cambiando, hay que ponerlo en discusión, pero bueno, a lo largo de todas las décadas lo más común fue esto, la apertura de las economías, en términos comerciales, en términos financieros, ¿no? Bien, dudas, comentarios, ¿se va entendiendo? Más o menos, ¿vamos bien? Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver, vamos a hacerla más o menos corta la clase. Voy a dar algunos conceptos más y ya la terminamos. A ver, déjenme 2 minutos. De la unidad 3 tenemos esto es un poco el repaso justamente a nivel histórico. Digo, a nivel histórico vimos que hay fases, ¿no? Que hay fases con sus propias características y esto es lo que queremos que ustedes entiendan y aprendan, ¿no? Que esta fase, estos largos periodos, tienen sus características, tienen su forma de ver, sus lógicas, ¿no? Sus hechos y sucesos históricos importantes también. La idea no, tampoco es que ustedes se aprendan las fechas con precisión, no importa eso, pero sí más o menos cuáles son las características de estas fases que ha sufrido el capitalismo a nivel mundial. Justamente para entender en términos teóricos esta fase del capitalismo es que eh, vemos, a ver, denme 2 segundos, viendo que ahí se está viendo la filmina, lo que es la acumulación originaria, hoy vamos a ver muy eh, a vuelo de pájaro esto, la acumulación originaria y el imperialismo. Son procesos muy fáciles para entender. Ahora cuando lo explique, la verdad que no tiene nada del otro mundo. Por eso digo, eh, y después cuando lo vean en la bibliografía, lo van a entender muy rápido. Eh, Cuando hablamos de acumulación originaria, es un concepto que aplicó Karl Marx, para entender el origen del capitalismo, ¿no? El origen del capitalismo como tal, que va desde eh, la conquista de América, ¿no? Que va de la conquista de América hasta el siglo XIX, incluso avanzando en el siglo XIX. Y el imperialismo es un proceso que eh, más contemporáneo, que va desde el fin de la,
del siglo XIX en adelante. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos procesos. Insisto con esto, la idea nuestra era, primero vimos la fase del capitalismo, es decir, qué características en general tenía este capitalismo. Ahora vamos a ver justamente cómo entiende la economía o las teorías económicas de estas fases del capitalismo. Bien, cuando hablamos de acumulación originaria es esto, es el origen del capitalismo. Es decir, cuando Marx habla de acumulación originaria, trata de ver cuál es el punto de partida del capitalismo, qué fue el hecho fundante de este capitalismo, ¿no? Por eso originaria, ¿no? Hay por un lado la creación del capital y por el otro lado también la creación de clase antagónica. Digo, cuando hablamos de capitalismo en Marx, estamos hablando de burguesía proletariado. Entonces, hay una formación de clases sociales que antes no existían. Digo, ¿por qué antes no existían? Antes del 1500 era en el antiguo régimen tenemos el señor feudal, los siervos de la gleba, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acumulación originaria, lo que tenemos que ver es cuándo se formaron estas clases sociales antagónicas. Bueno, ¿cuándo se formaron? Bueno, tiene que ver con esto, con que justamente en el régimen feudal, el siervo de la gleba tenía justamente, o poseía, o controlaba, mejor dicho, pues no es que poseía en términos de propiedad, ¿no? Controlaba tanto su mano de obra como también los medios de producción. ¿Por qué? Porque justamente los siervos de la gleba iban a la tierra del señor feudal, trabajaban en la tierra del señor feudal, después volvían a su hogar, tenían sus parcelas incluso, controlaban sus parcelas, tenían las tierras comunales, es decir, tenían tierra a disposición para poder sobrevivir y también tenían las tierras las cuales producían el tributo al señor feudal, en el cual este, eh, justamente trabajaban esas tierras. Luego, vamos a verlo en este esquemita. Imagínense que tenemos el señor feudal en su castillo, ¿no? Las tierras del feudo que controlaba el señor feudal, en el cual los siervos de la gleba justamente trabajaban estas tierras para pagar el tributo al señor feudal. Pero a su vez también los siervos de la gleba, es decir, el campesinado, poseían sus propias tierras, sus propias parcelas que eran para autoconsumo, para consumir, para autoabastecerse, para reproducir su bienes de vida. Incluso había tierras comunales que eran tierras de todo, no eran de absolutamente nadie, pueden ser bosques, pueden ser campos, ¿no? Sin producir, ¿no? Son campos vírgenes. Es decir, eran tierras comunes. Entonces el siervo de la gleba buscaba su sustento en su propia parcela, se trasladaba a las parcelas del señor feudal, producía las parcelas del señor feudal, lo que se cosechaba en la parcela del señor feudal constituían el tributo al señor feudal, ¿no? Y también se podían trasladar a las tierras comunales los siervos de la gleba y buscaban, no sé, leña, buscaban carne, eh, y un montón de, mm, de bienes que proveía la naturaleza, ¿no? Ahora bien, es decir, el ciervo de la gleba estaba atado a las parcelas, estaba atado a producir. El hecho fundante del capitalismo es justamente que el ciervo de la gleba rompa esta atadura a estas tierras, que justamente se convierta en proletario, porque el proletario está justamente desposeído de los bienes de producción. Y si está desposeído de esos bienes de producción, justamente no posee estas parcelas para buscar su sustento, ¿no? Ese es el hecho fundante que encuentra Marx, ¿no? Que es la decisión, lo dice en estos términos, decisión entre productor y medio de producción. Productor es el siervo de la gleba, el campesinado, perdón, el campesinado. Es decir, que
el siervo de la gleba ya no tenga más medio de producción a su disposición, no tenga más su parcela o las tierras comunales para producir su medio de vida y reproducir su medio de vida. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto lo hemos mencionado. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando se produjo el procesamiento, perdón, el proceso de los cercamientos, los cercos, ¿no? En términos históricos, para que se entienda, era funcional la existencia de este esquema económico, de este sistema económico, que hay un castillo que pone a resguardo la producción, porque había, cada tanto en Europa se producían invasiones, ¿no? Estaban en disputa territorial constantemente. eh, pero a partir del 1500 en adelante, esas luchas territoriales, incluso entre Oriente y Occidente, empiezan a menguar. Entonces, todo este sistema económico que se había armado de castillos, parcela del feudo y siervo de la gleba, que era un sistema de seguridad, ¿no? Eh, se pone en discusión. ¿Qué ocurre a partir del 1500 en adelante? Es que el señor feudal dice, bueno, todas estas parcelas, todo esto, incluyendo las aldeas, todas estas tierras son mías, son propiedad mías. Entonces, echo a los campesinados de esas tierras que le pertenecen a partir de una acción muy violenta por parte del señor feudal, los echan justamente al campesinado de los campos. Ahí se produce esa distinción entre productor y medio de producción. El campesinado justamente se tiene que buscar sus medios de vida de otra forma que no sean a través de la tierra. ¿Cuál va a ser? Bueno, a lo largo de las décadas va a ser justamente convertirse en proletariado, a lo largo de las décadas y de los siglos, ¿no? De convertirse en proletariado y tener que vender en la industria manufacturera, ¿no? Su fuerza de trabajo. Se produce esto, ya el trabajador es libre porque ya no tiene que trabajar la tierra del señor feudal, porque también el señor feudal se quedó con todas las tierras, ¿no? Entonces ahí se produce la creación de esta clase social, que es el proletariado. Digo, esto es lo más difícil de entender en Marx, en este textito que tenemos, que es una fichita de cátedra. Es lo más difícil, ¿por qué? Porque estamos hablando de cómo se dio este proceso de acumulación originaria, cómo se produjo esta acumulación originaria. Y lo solemos dar porque también nos ayuda a pensar en la historia económica argentina, ¿no? Hay algunos libros que realizan un paralelismo entre este proceso de acumulación originaria con lo que fue en la Argentina en las conquistas del desierto, ¿no? Está claro que es diferente porque justamente acá, cuando hablamos de acumulación originaria, estamos hablando de que hay una creación del ciervo de la gleba, que pasó en las décadas y en los siglos siguientes a ser proletariado. Es decir, hay una transformación socioeconómica, ¿no? Del sistema de clases. Pero digo, en general, cuando se habla de acumulación originaria, estamos hablando del hecho fundante del capitalismo, ¿no? La acumulación originaria como tal no solo implica este proceso de escisión entre productores, es decir, del ciervo de la gleba con los medios de producción, sino implica más sucesos que se los dejo, están en la filmina, ¿no? Que tienen que ver con la legislación contra los trabajadores, la génesis del arrendatario capitalista, la creación de un mercado interno, la creación de un capital industrial, ¿no? Eh, Digo, son más procesos, pero son procesos que son más fáciles de entenderlo. Yo creo que a ustedes lo que más le puede llegar a dificultar entender eh, el texto de Marx es esto, es esta escisión entre productor y medio de producción. Es decir, el siervo de la gleba, el campesinado que le paga tributos justamente al señor feudal,
queda en Pampa y la Vía. Y este proceso no es un hecho idílico, digo, no, se produce por parte de la fuerza, lo echa directamente el señor feudal. Bien, ¿se entendió esto que dije o fue chino básico? ¿Se entiende esto cuando hablamos de acumulación originaria, decisión entre productor y medio de producción? Más o menos, ¿sí? Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, cualquier cosa, si no se entiende, me dicen, gente. Insisto con esto, el texto es bastante fácil, una fichita de cátedra muy cortita. Este, bueno, ahora vemos imperialismo. El imperialismo es una categoría de Lenin. Fue el líder de la Revolución Rusa de 1917. Eh, el texto se llama Imperialismo, la última etapa del capitalismo, o algo por el estilo. Ahora no recuerdo bien exacto eh, el título. Capas superiores. Mira, etapa superior del capitalismo, ahí está. Etapa superior del capitalismo. Es decir, lo que entiende Lenin es que estamos en una nueva fase del capitalismo a partir del fin del siglo XIX en adelante. Lenin muere en el 23, 24, 1924. Así que bueno, no es que para mí sirve para entender algunos fenómenos, algunos, no todos, porque entiendo que es más compleja la realidad histórica del fines del siglo XIX, principio del XX. Es más, algunos historiadores como Eric Hobsbawm es el historiador del siglo XX, es un historiador inglés y le llama justamente a esta etapa de 19, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, la era de los imperios, le llama, ¿no? Es más, para que se den una idea, este, prácticamente la gran mayoría de los países tienen emperadores, los países grandes en esta etapa. Tenemos el caso del zar ruso, el emperador inglés, ¿no? Que si mal no recuerdo era Jorge, no me acuerdo cuál, sí, creo que era Jorge III, ahora no me acuerdo bien. Eh, los países centrales como Austria, Hungría, ¿no? Todos esos países tenían una suerte de emperadores. En Japón tenemos el emperador japonés, ¿no? Así que digo, imagínense esta etapa de esa forma. Eh, en términos políticos, el régimen político era en base a una suerte de creación de imperios, así que bueno, o de consolidación de esos imperios. Bueno, Lenin habla de que en realidad estamos en una etapa económica en la cual podemos llamarlo como imperialismo, y que tiene sus características. Digo, Lenin es de origen en términos ideológicos marxista. eh, impulsó la revolución rusa, la revolución de octubre y el socialismo real en lo que pasó a ser la Unión Soviética. Eh, Cuando hablamos de imperialismo tenemos que entender estas características. La verdad que las características no son nada del otro mundo. Ahora cuando las empecemos a comentar son más o menos fáciles. Es decir, imperialismo es igual a estas cinco características. Son cinco características, ni más ni menos. ¿Cuáles son estas características? Bueno, es la concentración de la producción, es la creación de monopolios, por eso concentración, es decir, que existen en cada mercado, no sé, en el mercado de comunicaciones existe una o dos empresas, por eso hablamos de monopolio. Monopolio es decir que hay muy poquitas empresas dominantes de esos mercados, por eso hablamos de concentración, de monopolio. Una suerte de capitalismo monopólico el del imperialismo, ¿no? Es decir, el capital concentrado en muy poquitas empresas que dominan justamente estos mercados. También piensen que estamos en la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial se necesitaban capitales enormes para producir en la industria manufacturera, es decir, para producir en acero, para producir
no sé, construcción ferroviaria, en la industria química, eléctrica, es decir, hay muy poquitas empresas, es una revolución industrial muy intensiva en capitales y que justamente como es muy intensiva en capitales, se produce, no, digo, ¿cuántas empresas siderúrgicas se necesitan para producir en Argentina o en cualquier país? No, muy poquita, porque justamente se produce en masa para todo el mercado y bueno, eso, no, es propio típico del tema tecnológico esto también. Entonces Lenin empieza a hablar de que hay una suerte de capitalismo monopólico. Por otro lado, también lo que dice Lenin es que hay un dominio del capital financiero sobre el capital industrial. Acá lo está hablando porque en realidad si uno ve cómo se financian estos sectores industriales, se financian justamente con el capital bancario. Eh, y dice Lenin es que justamente como estos sectores manufactureros se financian por el banco, los bancos terminan justamente dominando y las decisiones industriales. ¿Por qué ocurre esto? Digo, también porque se necesitan muchos capitales, se necesita financiar una industria manufacturera que requiere mucho capital y esto va a venir de la mano de los bancos. Así que, bueno, también se produce esto, una oligarquía financiera. Y por otro lado, digo, hay un dominio. Este dominio del capital bancario por sobre el industrial se ve en tanto y en cuanto, no sé, por ejemplo, habla Lenin de que uno lo financia el sistema bancario, en que las decisiones de los industriales pasan por decisiones de los capitales financieros, en que incluso este capital bancario se queda muchas veces con las empresas industriales, es decir, la propiedad de estas empresas industriales son de los propios bancos. Entonces, por una serie de razones, empieza a hablar de que existe un dominio del capital financiero. Capital financiero, como financia el sector industrial, sabe todo en qué gasta el sector industrial, en si hay una silla en el consejo directivo de una empresa, muchas veces incluso es ocupado por el sistema bancario, por un banco, ¿no? Entonces, por una serie de hechos, hay una dominancia del sistema financiero por sobre el sector industrial. Em, Otro elemento que nos permite hablar de imperialismo es la exportación de capital, es decir, las grandes potencias económicas, Inglaterra, Estados Unidos, em, Europa en general, exportan capitales a otros países, ¿no? Exportan capitales que, por ejemplo, en el caso nuestro, en el argentino, es que exista la llegada, y más en esta época, de los ferrocarriles ingleses, los ferrocarriles franceses, ¿no? De los frigoríficos norteamericanos, ¿no? Entonces hay una exportación no solo de mercancías, sino también de capitales, es decir, empresas que dominan su mercado interno, sea el mercado interno inglés, el norteamericano, el europeo en general, que ya les quedó chico, ¿no? Esos mercados internos. Entonces tienen que ir a producir a otros lados, a otros países. Eh, Eso es un proceso que empieza a ocurrir justamente, que empieza a ocurrir a partir de esto. Y esto lo hablábamos en la clase pasada de las inversiones extranjeras directas, ¿no? Bueno, que empiezan a fluir a lo largo de todo el mundo. Bueno, ocurre también en los países periféricos, como el nuestro, como el argentino, que empiezan a llegar capitales. También dice Lenin que hay una suerte de formación de reparto del mundo de estos capitales industriales, es decir, que las propias empresas se empiezan a repartir globalmente. Esto, cuando hablamos de reparto global, es que, no sé, tal empresa, General Motor, va a producir o va a exportar a Asia, Ford va a exportar
a América Latina y así sucesivamente. Es decir, hay un reparto, se arma un reparto mundial de cómo operan estas multinacionales, estas empresas, grandes empresas a nivel mundial. Y por último, hay un reparto territorial de estos imperios también. Es decir, las potencias económicas, por eso se le llama también imperialismo, se reparten territorialmente y acá hablamos de justamente de colonias y pseudocolonias. De las propias potencias económicas se van repartiendo el mundo. Digo, a ver, para que se entienda un poco este proceso, digo, Lenin dice, cuando hablamos de capitalismo monopólico, concentración es esto, se produce una concentración de la producción de empresas cada vez más grande, ¿no? Acá les dejo un link, cualquier cosa si quieren ver. Digo, cuando hablamos de Lenin también habla de lo que se llama cartelización, asociaciones, trust. ¿Qué es esto? Digo, eh, los cárteles son asociaciones de empresas. Hoy en día hay leyes anticártel o leyes antitrust, de que se ponen de acuerdo cómo se reparten la producción, cómo se reparten geográficamente los mercados. Eso está prohibido hoy en día, son leyes antimonopólicas. Pero en este momento era cosa cotidiana, digo, fin del siglo XIX, principio del XX. Eh, que se produzcan estas asociaciones, de este reparto. Cárteles es eso, es que se sientan las grandes empresas del sector, no sé, siderúrgico, el del sector eléctrico, y dicen, vos producís tal cosa y repartite geográficamente, producís en tal lado, nada más para ese mercado, yo produzco para el otro. O nos ponemos de acuerdo cuánto producimos para que justamente no colapse el precio de los bienes que se producen, ¿no? Entonces se empiezan a poner de acuerdo entre los propios capitalistas de todo esto, de cuánto se produce, a qué precio se produce, cómo se reparten geográficamente. Esos son cárteles o asociaciones o trust, ¿no? Es decir, a eso se refiere. Acá tienen algunas definiciones de combinación, ¿no? Combinación es cuando justamente se combinan, se controlan la cadena de producción, mejor dicho, más que combinar, ¿no? Eh, Esto en Argentina, ¿no? Para que se den una idea, en Argentina cuando hablamos de concentración, ¿no? Que se ve medio pixelado, pero bueno. Por ejemplo, cuando queremos comprar repelente porque nos pican los mosquitos, bueno, el 87% de los repelentes lo vende una sola empresa, que es Johnson Son, ¿no? Unilever te vende el 84% de los desodorantes. Y así, ¿no? Colgate te vende el 89% de la crema dental. Danone controla el 77% de los yogures, los fideos, Molino de Río de la Plata y así, ¿no? Es decir, son mercados controlados por muy poquitas empresas cuando hablamos de concentración en un capitalismo monopólico. Y ya un poco Sí, Samuel, adelante. No sé si querés Hola, intervenir. profe, ¿cómo va? No sé si se me escucha. Yo te Eh, escucho, sí. ok. Justo con lo que dijo recién, yo me acuerdo la primera clase que tuvimos nosotros, yo hablé con el otro profesor y el otro profesor me decía que los monopolios no generaban inflación. Entonces usted al explicarme esto me está diciendo que genera inflación, entonces no llego a comprender si tengo que saber qué genera o no genera. No, a ver, y una cosa es determinar el nivel de precio y otra cosa es que exista un aumento constante del nivel de precio, ¿no? ¿Se entiende esto? Son dos cosas distintas. Una cosa es cuál es el nivel de precio y los precios relativos. Es decir, que exista concentración significa que estas empresas ganan mucho, eso sí, pero ganan mucho siempre, no en términos de que pueden aumentar los precios todo el tiempo para ganar cada vez más, ¿no? Ya lo ganaron una vez
¿Se entiende? Una cosa es ganar eh, poniendo un nivel de precio elevado, pero no es que todo el tiempo están aumentando ese nivel de precio. Si todos los demás capitalistas y todas las demás empresas dejan el nivel de precio estable, eso no genera inflación, pero sí genera ganancia para esa empresa. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, una cosa que el nivel de precio sea elevado. Por ejemplo, en términos de repelente, hay mosquito, porque hay humedad en Rosario, y todo el mundo, y hay dengue, problema. Bueno, el nivel de precio de los repelentes es elevado, pero una cosa es que ese repelente valga cada vez más y se genere un proceso inflacionario. Vos lo vas a ver, encontrar en la góndola a un nivel de precio elevado con respecto, no sé, por ejemplo, a otros bienes. Eh, pero eso no quiere decir que genere inflación, un aumento constante de ese nivel de precio. Son dos cosas distintas. Una cosa es el nivel de precio y otra cosa es que los precios aumenten constantemente. Si los precios aumentan constantemente, estamos hablando de inflación. Lo que ocurre con el nivel de concentración es que establecen un nivel de precio y un nivel de precio relativo muy elevado porque dominan esos mercados. Pero ahora bien, eso no te genera inflación. Si hay un mercado que no era concentrado y pasa a ser concentrado, te va a generar un aumento de precio de golpe. Pero eso no quiere decir que se mantenga en el tiempo. ¿Se entiende esto, Samuel? ¿Se entiende? Una cosa es un nivel de Sí, precio, profe. una cosa es un nivel de precio, otra cosa es que aumenten los precios a lo largo del tiempo. Lo que provoca y lo que dice Lenin es que te aumentan perdón, que te ponen un nivel de precio muy elevado porque hacen que sus ganancias sean elevadas. Pero esto no quiere decir que haya inflación. Es decir, establecen por única vez un nivel de precio muy elevado y bueno, tienen un margen de ganancia importante. Acá les dejo, digo, incluso no solo a nosotros, esto desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que dice una resolución, que justamente las PYME, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, se quejan justamente de grandes empresas como Asindar o de Siderca, Siderar, o de Loma Negra. Loma Negra produce cemento, ¿no? También Holcim produce cemento, Aluar produce aluminio. Y dice, se quejan estas asociaciones ante la Comisión Nacional de Defensa que estarían abusando de su posición de dominio debido al aumento de precio, ¿no? Es un poco lo que vos decías. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Argentina? Que hay inflación, ¿no? Hay inflación, eso lo sabemos. Y lo que dicen las asociaciones de empresas, de pymes, es que estas empresas te aumentan un poquito más. Es decir, hay inflación y estas empresas te aumentan un poquito más. Eh, que es lo mismo que establecer un nivel de precio un poco más elevado que el resto. Y se quejan de eso. Si uno lee justamente, agregó, la Asociación de Empresas agregó que los niveles de precio de los bienes producidos por cada una de estas industrias se han incrementado por encima del nivel general de inflación, ¿no? Que es lo mismo que te decía antes, Samuel. Es decir, aumentan los precios, bueno, esta empresa te lo aumentan un poquito más a los precios porque como son dominantes, es decir, no genera inflación como tal. El hecho de aumentar un poquito, sí, genera un poquito más de inflación en el promedio, pero se debe a su posición dominante, justamente, ¿no? No es que toda la inflación se explica porque hay concentración, no se explica por eso, pero sí que esta empresa, como son posición dominante, te aumentan un poquito más. Em, a ver, ¿puede generar inflación el hecho de que la empresa dominante aumente su precio? Sí, puede generar inflación. Pero digo, no es que lo generan inflación, porque la inflación es un proceso en el cual el aumento de precios se sostiene a lo largo del tiempo.
Es decir, no es que estas empresas están aumentando todo el tiempo sus precios por encima del promedio. En general lo que ocurre con este tipo de empresas concentradas es que cuando hay una escalada inflacionaria, es decir, que hay un fogonazo inflacionario, aumenta la inflación de golpe, estas empresas te la aumentan un poquito más a sus precios, lo cual alimenta y reproduce esa escalada inflacionaria. Pero insisto con esto, no es que después, si, por ejemplo, si la inflación se mantiene en 2% anual, estas empresas o bien aumentan sus precios al 2% anual o incluso lo aumentan un poquito menos. Pero sí es verdad que estas empresas, estas grandes empresas concentradas, cuando hay un fogonazo inflacionario, cuando aumenta la inflación, no sé, del 2% mensual al 5%, es porque te aumentaron un 10%, básicamente. Entonces te aumentaron un poco más del promedio general. Lo cual, insisto con esto, es verdad, reproduce, incrementa y amplifica ese fogonazo, pero no es que te sostiene la inflación a lo largo del tiempo, te explica la inflación a lo largo del tiempo, ¿no? Pero en Argentina suele ocurrir esto que estoy diciendo. Lo cual, digo, insisto con esto, es un problema en términos distributivos, porque justamente si hay un fogonazo inflacionario y a río revuelto estas grandes empresas se benefician en términos distributivos porque aumentaron más sus precios que que el promedio general, bueno, ahí tenemos un problema en términos distributivos, ¿no? Bien, un poquito cerrando, ¿no? Exportación de capitales, esto un poco para que se vea. Exportación de capitales, dice Lenin, influye en el desarrollo del capitalismo en aquellos países a los cuales ha sido exportado, acelera extraordinariamente. Digo, estamos en un proceso, fin del siglo XIX, principio del XX, de que las grandes empresas buscan alimentar y acumular en aquellos países que antes, eh, que se entendía que eran países periféricos que deben ser integrados en esta división internacional, en esta primera globalización, como habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? ¿Cómo se lo integra? ¿No? Con infraestructura, con ferrocarriles, con puertos, con empresas que proveen materias primas. Estoy hablando, ¿no? De las economías más periféricas como la nuestra, como la Argentina. Bueno, ahí detrás de todo eso, esta infraestructura de proveer deuda, ¿no? Para producir esta infraestructura, están justamente los países más avanzados, que exportan capitales a los países más pobres como la Argentina del siglo XIX, principio del XX. Eh, y lo que dice Lenin, ¿no? Del reparto del mundo entre asociaciones son entre las propias empresas. Dicen, las asociaciones capitalistas monopólicas primero se reparten su mercado interno, es decir, vos producís en el norte, yo produzco en el sur, por ejemplo, ¿no? Eso es un reparto entre su mercado interno. Y después dice, se apoderan básicamente de todo el mundo prácticamente, ¿no? Es decir, el mercado del petróleo, de tecnología, alimento, se encuentran en muy poquitas empresas, son grandes empresas, de la siderurgia, la eléctrica, la química, industria de química, se reparten en el mundo y cada uno produce en un costado del planeta, ¿no? Y por el otro lado, justamente el reparto del mundo de las grandes potencias, ¿no? ¿Quién se queda con Asia en el siglo XIX? ¿Quién se queda con América? ¿Quién se queda con África? ¿No? Ahí tenemos la política colonial imperial de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Hay una distribución del planeta, ¿no? Para que ustedes se den una idea, esto es el imperio inglés fines del perdón, en el siglo XIX. El siglo XIX. Después, bueno, fue perdiendo algunos territorios, pero hoy por hoy el Commonwealth, por ejemplo, dentro del Commonwealth en Gran Bretaña se encuentra Australia, Nueva Zelanda, Canadá, ¿no? El Commonwealth inglés. Es decir, ¿quién es el jefe de Estado de Canadá? ¿Quién es el jefe de Estado de Australia, de Nueva Zelanda? Es justamente el rey británico,
incluso actualmente, tienen primeros ministros estos países, ¿no? Que estoy mencionando. Y después, bueno, fueron colonia, ¿no? Todos estos países fueron colonia del Imperio Inglés, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos países se produce el proceso de descolonización, y hoy por hoy existen territorios ultramar de británicos, muchos de ellos se transformaron hoy por hoy en guaridas fiscales, ¿no? A partir de este proceso de descolonización, se transformaron en guaridas fiscales para no perder el liderazgo económico y político del imperio inglés y que le den una función y que no se siga profundizando ese proceso de descolonización. Inglaterra controlaba la India, por ejemplo. Inglaterra controlaba los puertos de China. Hong Kong fue una colonia británica hasta el 97, 1997. Así que imagínense. Eh, Esto del Commonwealth, ¿no? En la actualidad. Perdón, lo que fue el Commonwealth hasta hace unos años y quedan vestigios de esto hasta el día de hoy. Así era el imperio francés. Después, por ejemplo, ustedes ven bien, el imperio francés ocupaba incluso Norteamérica. Las tierras de Norteamérica en el siglo XIX fueron vendidas a Estados Unidos. Las compró Estados Unidos, es decir, Estados Unidos ocupaba este pedazo después de la independencia, compró justamente lo que se denominó, si mal no recuerdo, se llamaba el Tratado de Luisiana, compró gran parte de su territorio. Ocupaba gran parte de Canadá. Hoy por hoy Canadá habla tanto inglés como francés por esto mismo. Y Francia ocupaba gran parte de África y de Vietnam. Vietnam era una colonia francesa y lo fue unos cuantos años. Así que bueno, bien gente, esto un poco para problematizar un poco algunos temas. Vimos la última parte la última fase, ¿no? Que nos quedaba por ver en términos de historia económica a nivel mundial, el ascenso del neoliberalismo, vimos acumulación originaria e imperialismo. La clase que viene, que va a ser el martes que viene, porque el viernes tenemos el recuperatorio, vamos ya a ir terminando justamente la unidad 3. Vamos a hablar de los procesos de los paradigmas de producción el martes que viene. Vamos a hablar de las cadenas globales de valor, vamos a hablar del Fordismo, el Taylorismo y qué implica esto en términos económicos, ¿no? Bien, no sé si hay alguna duda, comentario sobre estos temas, dudas, comentarios, preguntas. Esto tienen para leer sobre acumulación originaria e imperialismo. Hay una fichita de cátedra, creo que tiene 6 páginas o 7 páginas, no más de eso. Es bastante sencilla, así que bueno, no sé si hay dudas, comentarios, si no vamos cerrando la clase de hoy. La clase de hoy la estamos grabando, ahora después la voy a subir en el YouTube de la cátedra y se la voy a compartir para que la tengan. Y a aquellos que no pudieron estar hoy, este, mm, justamente las comparto. Sí, también la diapositiva la voy a compartir, no hay ningún problema. Bien, gente, dudas, comentarios. Si no, bueno, vamos cerrando la clase de hoy. Y desde ya les agradecemos por justamente estar disponible. Ay, se me apagó la cámara. No sé por qué. Ahí está. No, no hace falta poner el presente. No hace falta. No, lo que sí, bueno, hoy era una clase virtual, obviamente. Así que nos vemos el martes que viene para aquellos que
tengan aprobado el parcial y si no, bueno, nos vemos el viernes en el recuperatorio. Bueno, gente, un abrazo. Nos vemos. Damos por finalizada la clase. Bueno, chau a todos y todas, chau Gusti. Nos vemos. Chau, chau.